Buenas noches, aquí en Parcela 24, en Interalmería Televisión y en su casa. Hoy tenemos un programa especial, la verdad, por delante. Hablaremos de todas las noticias agrícolas que han pasado esta semana. Tenemos temas muy importantes que tratar, yo creo que apasionantes, porque la verdad es que tenemos con nosotros unos invitados que van a darnos su punto de vista sobre temas tan importantes como la PAC, la presión de plagas que tenemos en los invernaderos, que la verdad que nos dejan dormir de una manera un poco complicada. Y sin más dilación, la verdad que solo me queda darle un saludo a nuestro compañero Fernando Vallas, que nos estará viendo y que dentro de poco estará aquí con nosotros. Le echaremos de menos. Sin más dilación, le doy paso a las noticias agrícolas de esta semana. Un saludo. Han pasado 12 meses desde que se produjeron estas graves consecuencias de la dana que azotó nuestra provincia. Lluvias torrenciales que provocaron graves perjuicios materiales en infraestructuras, enseres o explotaciones agrícolas. Un año después, el Gobierno central ya ha destinado cerca de 26 millones en ayudas y subvenciones. Dentro de nuestro ámbito de competencia, evidentemente, pero creo que se ha hecho un esfuerzo importante y el balance nos dice que a día de hoy, un año después, el Gobierno de España ha abonado en la provincia de Almería en torno a 26 millones de euros. 26 millones de euros en forma de ayudas, de subvenciones y de inversiones que se han gestionado a través de distintos ministerios. Entre estas ayudas destacan 6 pagos a un total de 542 agricultores y ganaderos afectados por la dana, que han recibido más de 11 millones en subvenciones directas. También son reseñables los 6,6 millones destinados a diferentes municipios almerienses. Destinada a obras de reparación y restitución de infraestructuras municipales y red viaria, esta ayuda de más de 6.600.000 euros ha sido canalizada a través de la Diputación. Se han subvencionado 43 proyectos en un total de 21 municipios y también actuaciones de la propia Diputación Provincial. Son actuaciones en municipios como Lula del Río, Macael, Fondón, El Ejido, Cantoria, Serón. Y sin duda, si hablamos de las consecuencias de la dana en Almería, tenemos que destacar la inversión del Gobierno central en la reparación del A7 a la altura de Balanegra. Cerca de 7 millones para restablecer el tráfico en esta vía el pasado mes de julio. La media de los 3 primeros cortes de la judía Elda ha sido 3,02. Del pepino francés nos quedamos con 0,57 céntimos. Del pepino español estamos en 66 céntimos. El pepino Almería se queda en 72 céntimos. El calabacín fino sube a 68 céntimos. El gordo lo tenemos en 66. La berenjena rallada sube hasta los 90 céntimos. La berenjena larga baja, desgraciadamente, hasta los 55 céntimos. El tomate liso lo tenemos en 76, el tomate Daniela lo tenemos en 73 y el tomate del ramo lo tenemos en 76 también, al igual que el tomate pera. El pimiento italiano verde lo tenemos en 1,36, el pimiento italiano rojo lo tenemos en 2,30 euros, el pimiento lamullo verde 1,82, el pimiento lamullo rojo 1,88, el pimiento California verde en 1,18, el rojo lo tenemos en 1,75 y por último el California amarillo lo tenemos en 1,15. Bueno, pues como antes iba comentando, tenemos con nosotros a una persona que para mí ya es colaborador del programa, porque la verdad que siempre tengo la oportunidad de entrevistarlo. Se lo digo y hace un hueco en su apretada agenda para estar con nosotros. Yo sé que es complicado, Andrés, gracias, sobre todo gracias por estar aquí con nosotros y por hacer hueco siempre que te lo pedimos para venir a hablar de la actualidad del campo almeriense. Nada, encantado como siempre y siempre que puedo vengo, pero es verdad que a veces no coincidimos, ¿no? Pero nada, encantado de estar aquí, es un escaparate necesario para el sector agrario, desde luego. Me gustaría preguntarte, porque hemos visto que hoy Ramón Fernández Pacheco estaba reunido con la asamblea de AREFEL y estábamos hablando de un poquito de la PAC. Me gustaría preguntarte también por las sensaciones que hay en el campo almeriense y por qué podemos ver en esa asamblea que pueda ayudarnos a los almerienses. Bueno, la AREFEL es importante, ¿no? Es el comité
es el Comité de Regiones Productoras de Frutas y Hortalizas Sí. a nivel europeo. Lleva muchos años funcionando, no es una entidad nueva en las instituciones europeas, pero es verdad que ahora podemos presumir, en cierto modo, puesto que el consejero de Agricultura de Andalucía es quien la preside, ¿no? Sí. Es la primera vez que se da esta situación y creemos que es importante que una región como Andalucía dirija este órgano que, para que nos entendamos, no es una administración, ¿no? Sí. Simplemente es un comité en el que las regiones, las comunidades autónomas, que sería el símil español, Claro. se reúnen a hacer valoraciones sobre las propuestas tanto de la Comisión como del Consejo, ¿no? Y tienen cierta influencia, sobre todo de cara a las decisiones que luego se tienen que ratificar en el Parlamento. Y en este caso se habla de la PAC. La PAC, es verdad que los agricultores de Almería, siempre que escuchamos esto de la PAC, es como que Somos no va con escépticos. nosotros, ¿no? Es algo que siempre se vincula más a otros sectores productivos, como puede ser, no sé, los cereales, el Intensivo, olivar, en general, sí. ¿no? Incluso la ganadería, pero parece que el invernadero está ajeno a la PAC. Bueno, pues hay que insistir mucho que la PAC, que es todo la política agraria comunitaria, es donde también rige, por ejemplo, los programas operativos de la OPFH, la ayuda de incorporación de jóvenes, también la ayuda de modernización de explotaciones, pero esa sería la parte económica de la PAC. Luego hay otra parte de la PAC que es la parte comercial, y ahí sí que nos afectan. Los acuerdos con terceros países se ven reflejados también en esa política agraria, ¿no? Y aunque cuando se negocia se habla de todo, por desgracia tenemos que decir que luego se acaba hablando del cheque de la PAC, de los dineros de la PAC, ¿no? Y los países, los Estados miembros, seguro que luego pues acaban resumiendo la negociación sobre la PAC en si España ha ganado o ha perdido. O el consejero vendrá a Andalucía y dirá: Andalucía no va a perder con la PAC. Ahora mismo lo único que conocemos de cara al nuevo marco presupuestario son la parte financiera de la PAC. A partir del 2028 tiene que haber una nueva PAC, o sea que la negociación se inicia ahora y se ha iniciado con ese marco financiero, ¿no? El marco financiero de la PAC es un mal marco financiero. Estoy de acuerdo. Porque la Comisión ha decidido, y entendemos que con el apoyo de los Estados miembros o del Consejo, que la PAC ya no va a tener una hucha propia, sino que va a formar parte de una hucha común, ¿no? Donde los fondos agrarios van a tener que competir con fondos que no tienen nada que ver con el sector agrario, como por ejemplo la defensa, todo lo que tenga que ver con el desarrollo, con las infraestructuras. Por eso nosotros desde la COA, desde la COA de Andalucía, hemos pedido al consejero una posición de rechazo, de bloqueo. A ver, en estos momentos todavía no se ha bloqueado, no estamos en el punto de bloquearse, pero hay posibilidad como país de bloquear esta propuesta. El ministro no es partidario del bloqueo. El bloqueo sería rechazarlo, decirle a la Comisión que no el presupuesto que nos has dado no nos vale, tienes que presentar otro. Hay dos opciones solo: o se bloquea o se negocia. El ministro de Agricultura es partidario de la negociación, la Consejería es partidaria, y la COAS también, del bloqueo, y por lo tanto volver a un proceso nuevo, pero muchos nos tememos que esta PAC va a seguir adelante. La PAC, si sigue adelante, va a tener un recorte de presupuesto del 20%. Es increíble. Es una barbaridad. Andrés, eso significa menos dinero para incorporar jóvenes. ¿Cómo es posible que nosotros, si tú vas por el campo, hablas con los agricultores, le hablas de la PAC, y eso como quien tiene un tío en Granada, que la PAC, eso no, para ellos no le afecta, no viene, porque al final la agricultura almeriense ha sabido salir adelante sin una inyección muy grande de ayuda, vamos a decirlo así. Al final el agricultor ha sabido utilizar su dinero y tener las fincas que al final tiene hoy en día. ¿Cómo es posible que vayamos a peor? Que no se nos tenga tan en cuenta cuando somos al final la huerta de Europa. Pues porque el plan que hay no es el apoyo del sector agrario, ¿no? A ver,
Para países como España, la Sí. PAC tiene que ser fundamental. Para provincias como la de Almería, tener recursos económicos para modernizar y sobre todo para incorporar jóvenes es fundamental. Totalmente de acuerdo. ¿Qué está en la cabeza de los dirigentes de la Unión Europea? Otras políticas que no tienen que ver tanto con la producción y tiene que ver precisamente con otra línea en la que quieren basar la economía. Sí. Puedo entender que Bélgica, que Alemania, que otros países de la Unión Europea tengan más intereses en otros Claro, sectores yo también económicos. lo entiendo. Pero España tiene sus intereses económicos puestos en el sector productor. Por eso pedimos el bloqueo, ¿no? Es una mala noticia. Si se recortan fondos, lo vamos a pasar mal. Es verdad que nunca hemos dependido de esos fondos, pero a lo mejor no hemos dependido de una forma directa. Claro. Yo me hago la pregunta y me gustaría que nos pusiéramos en contexto. ¿Cómo sería la comercialización de Almería si no existieran OPFH? Imaginaros por un momento que hace 30 años, cuando se impulsa la puesta en marcha de organizaciones de productores, Sí. no se hubiera puesto, ¿no? Imaginaros que nunca hubiera existido. Estaríamos todavía en manos pues de intentar vender nuestro producto, a ver si un valenciano viene y nos lo compra, Sí. si un murciano... Sí. No, entonces yo creo que sí que se ha avanzado con la PAC, pero hay un riesgo real a retroceder, ¿no? Es increíble, Andrés. Yo la verdad es que a mí siempre es algo que me cuesta mucho entender, porque al final y al cabo el mismo agricultor es el que sufre todo este tipo de agravio en comparación con otras zonas productoras. Pero sobre todo me da miedo por el mero hecho de perder nuestra soberanía alimentaria. Si nosotros seguimos reduciendo en Europa, no se plantean el hecho que tengamos que recurrir a países terceros para poder alimentar a nuestros ciudadanos. ¿No le da miedo? Como pasó ya en otros países fuera de Europa con el ámbito del COVID. Yo creo que hay, de verdad, porque me gusta ser optimista, Sí. ¿no? Vamos a ver el vaso, intentar verlo algo más cercano a lo lleno que a lo vacío. Sí. Creo que Europa está en un proceso de reconstrucción, ¿vale? Estos presupuestos no van a salir adelante, yo estoy convencido de que no van a salir adelante. En la anterior legislatura del Sí. Parlamento Europeo se consiguió frenar, por ejemplo, la normativa que iba a salir sobre fitosanitarios, sobre Sí, es reducción verdad, de fitosanitarios. Y hay una corriente cada vez mayor de cuestionarse el modelo de Unión Europea que nos hemos ido dando durante los últimos 30 años. Que casi nos han impuesto. Todo no ha ha sido fallido, hay que reconocerlo, pero hay muchas cosas que van en contra de los propios intereses de los ciudadanos. Porque el que gobierna puede en un momento decir que no gobierna para los agricultores, pero es que cuando se toman decisiones, se toman para los ciudadanos. Mira, cuando hubo una guerra, cuando se inició la invasión de Rusia a Ucrania, hubo un desajuste en la alimentación europea y se incrementaron determinados productos que dependíamos de ahí. Hemos visto cómo ante situaciones de cierre de fronteras o alertas sanitarias ha habido desajustes en el abastecimiento. Sí. Hemos vivido crisis del cereal, ¿no? Cuidado. Cuando se depende de forma tan intensa de terceros países, se corre el riesgo precisamente de generar una crisis alimentaria y eso los ciudadanos Claro. lo tienen que saber, ¿eh? Ahora bien, esto no es Europa como un dogma que nos viene. Sí. Europa, y hoy hablaba precisamente con una eurodiputada, Europa lo forman los Estados miembros. Ya está bien de decir esto es que viene de Europa, ¿no? Claro. Mire usted, España Está en tiene Europa. poder de decisión. Nosotros tenemos representantes. España, incluso de Almería también hay alguna, sentada en el marco del Parlamento Europeo. Habrá que fiscalizar ese trabajo. No vale con decir lo que viene de Europa como si... Fuese ajeno a como si nosotros. fuera algo que no participamos en esas decisiones. Por lo tanto, yo aquí le exijo a mi ministro. Claro. Yo quiero escuchar la posición de España ante las autoridades europeas, ¿no? Yo también, a mí también me gustaría, pero la verdad es que me quedo mucho más tranquilo si me dices que esos presupuestos, ese marco presupuestario, al final es muy difícil que salga adelante. Me gustaría ver el tipo de negociación que lleva y los acuerdos que se intentan llegar.
pero cierto es que si no nos beneficia mucho, el bloqueo para mí sería una de las soluciones más claras que hay. También me gustaría preguntarte, porque hemos visto esta semana que al final tú entras en cualquier finca y tú como agricultor lo sabrás, y lo primero que hablas con el agricultor es por el miedo a la presión a las plagas. No hay finca en la que no nos encontremos un insecto que nos está haciendo la vida imposible. Ya estamos hablando del Trisparvis pinus, estamos hablando de la araña roja. Sé que se ha constituido una mesa de expertos en la que COA ha estado trabajando también con la Junta de Andalucía para sacar un protocolo para acabar con este tipo de plagas. ¿Qué nos puedes contar de ese protocolo? Bueno, el año está siendo horrible. Sí. Horrible, es verdad que se habla mucho de pimiento y del Trisparvis pinus, pero en general el año está siendo terrorífico. Sí. Yo no recuerdo, de verdad que no recuerdo un arranque de campaña tan malo en cuanto a plagas como está siendo este. Porque es verdad que se habla del Trisparvis pinus, pero es que vas a una finca de tomate y ves virus del rugoso, porque las variedades que no tienen resistencia está siendo un desastre de virus del rugoso. Sí. Es que vas a una finca de calabacín y el virus de la verruga lo está arrasando todo. Calabacinos que al poco de empezar a coger, calabacines que al poco de empezar a coger ya tienes que terminar porque no es viable. Pepino, pues bueno, pepino con el pulgón, con mirosis. Está siendo un año muy difícil. Sí. Se ha constituido ese grupo de expertos. Ese grupo de expertos nace a petición nuestra en el marco del plan estratégico de los invernaderos, que tuvimos la primera reunión en septiembre. El grupo de expertos avanza muy poco. El objetivo de ese grupo, en el que se ha metido casi todo el mundo a nivel técnico, es, primero, analizar a nivel fitosanitario qué herramientas puede haber para afrontar los retos. Solamente se ha avanzado algo en 2 registros o en 2 autorizaciones excepcionales para araña roja. Sí. Pero no para Trisparvis pinus. Increíble, ¿eh? Desgraciadamente, las empresas productoras de fitosanitarios, que también están sentadas en esta mesa, no están aportando esas herramientas para poder solicitar la autorización excepcional, porque ahora mismo es que, fíjate, como COA no estamos ni en condiciones de poder exigirle al Ministerio que nos autorice una materia activa, porque lo previo es precisamente que los fabricantes de esas materias activas nos indiquen ¿qué tenemos que utilizar? ¿Qué tenemos que utilizar? Si no, a las puertas de quién voy, ¿no? La situación es extremadamente difícil. Sí. Hay una materia activa que parece que funciona en cítricos, aunque no es específica para Trisparvis pinus, que se está viendo que es posible que se pueda solicitar, pero es verdad que la situación es dramática. Totalmente. La lucha biológica, ayer hablaba la consejería de que en centros de investigación hay lucha biológica que está funcionando, no está funcionando en campo, por lo menos para Trisparvis pinus. No sabemos si ahora con el cambio de clima que nos viene, que ya parece que la humedad está aumentando en los invernaderos, las noches un poco más largas. Bueno, para la araña sí, pero para Tris, no, para eso. Cuidado, ¿no? Se está soltando millones de bichos. Yo hablaba con los agricultores y me decían que por metro cuadrado no habían tenido nunca un gasto similar a este año. Una barbaridad. Pero es que me decían que estaban duplicando el gasto de temporadas pasadas. Y si ya vemos que el margen cada vez es más estrecho, seguimos sumando costes a nuestra finca. Sumando costes y no siempre dando resultados. Porque todavía se dice, bueno, estoy echando el doble, me estoy gastando el doble, pero veo los resultados. Voy a poder recoger. Es que no están funcionando. Es que desgraciadamente tenemos que decir que no están funcionando la lucha biológica. Ojalá que de aquí en adelante sí. No tenemos muchas más alternativas a la lucha biológica. Nosotros somos conscientes. Pero nos preocupa enormemente. Este viernes tenemos reunión con el consejero... Perdón, sí, este viernes. Ya me lío con la agenda. Este viernes tenemos reunión con el consejero de Agricultura y en esa reunión vamos a abordar... Primero, que hay que darle un empujón a la lucha biológica y a buscar otras herramientas fitosanitarias, pero sobre todo hay que hablar ya de ayuda, de compensaciones económicas, por un factor que es determinante. Fijaros que ya esta campaña, a ver cómo la conseguimos sacar, pero lo que nos está preocupando es que los agricultores que este año tengan que arrancar su cultivo, ¿qué siembran el año que viene? O sea, vosotros poneros en el contexto de un agricultor que por hectárea se gasta 20.000 euros en lucha biológica, que ha invertido 50.000 euros en un cultivo y al final acaba arrancándolo. ¿El año siguiente qué hace? Te aseguro que poner el mismo cultivo no.
¿Os imagináis que las 9.000 y pico hectáreas, 9.000 y algo de pimiento, ¿Pasa otra vez tomate? imaginaros O que calabacín. desaparece la mitad? Vamos a ponernos en un plano de que desaparecen 4.000 hectáreas de pimiento. Por precio. Genera un desastre en cualquier otro cultivo. Totalmente, el precio va a caer, vamos a tener exceso de oferta. Eso es lo que queremos plantearle al consejero. Hay que buscar herramientas económicas, refinanciación de deuda, créditos sin intereses, ayudas directas para aquella gente que haya tenido que arrancar o tenga una situación grave. Y luego, hace un mes se anunciaron estas ayudas, se está trabajando en un borrador. El delegado de Agricultura dijo que en la primera quincena iban a salir. Pero es que el daño sigue. Pecamos un poquito creyendo sobre esa agilidad que finalmente burocrática siempre nos ponen ese palito. Y en en la cualquier rueda. caso, el capítulo no está cerrado, ¿vale? El capítulo no está cerrado. O sea, no me pueden decir que van a salir ayudas para aquellos que hayan tenido que arrancar, ¿vale? Pero es que el daño continúa, los problemas siguen estando ahí. Pues sí. Andrés, solo me queda darte las gracias por haber estado aquí con nosotros. Ahora nos vamos a ir a innovación, pero espero que te quedes con nosotros supuesto, y sí, hablamos un poquito sobre estos temas también con Guillermo en nuestro debate agrícola. Encantado. Pues en unos minutos volvemos con innovación, pero antes una pausa publicitaria.